Vamos a mirar la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Primera carta a Tesalonicenses. Mientras buscamos ahí, capítulo 4, verso ¿qué? Verso 13. Vamos a levantar nuestras manos y le vamos a decir: Señor, háblame hoy. Actualiza mi mente y mi espíritu. Que nosotros podamos vivir en el tiempo escatológico y lo podamos entender. Podamos sentir el tiempo, podamos vivir el tiempo y podamos saber qué es lo que viene para la iglesia y para el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, listos, lo sugieres con papelitos, no sé, ustedes atentos ahí, y con un esferito me escriben qué quieren saber del tema. Entonces vamos a mirar ahí. El verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces esa es una reflexión exclusivamente para la iglesia. ¿Quiénes son los que duermen? Es los que murieron en el Señor. Ellos no están muertos realmente, ellos están durmiendo. Desde la hora cero de la era cristiana han pasado miles y miles de millones que han muerto en Cristo, conservando su fe hasta el final. Unos fueron aserrados, otros fueron colocados en el Coliseo romano para ser comido por los leones y tigres, bebés, niños, familias completas. Otros fueron perseguidos, otros fueron quemados vivos. El tiempo de la Inquisición fue un tiempo terrible para los cristianos. Eran quemados vivos. Pero todas esas personas están durmiendo, esperando un día donde se van a encontrar con el Señor. Verso 14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús murió y resucitó? Estamos seguros de eso. Sabemos que nuestro Señor murió, pero que al tercer día el Espíritu de Dios lo levantó de entre los muertos, y que está sentado a la diestra del Padre, esperando la novia, o sea, nosotros, la iglesia. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, todos los muertos en Cristo resucitarán. Verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, levanten la mano, ¿cuántos viven?
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Wow. Fueron quemados, echados a los animales en el mar, pero todos ellos se juntarán y resucitarán. Los más cercanos, sus tumbas quedarán desocupadas. Ustedes se pueden imaginar eso. Las tumbas aquí, los cementerios que están aquí cerca, cuanto cristiano nacido de nuevo esté ahí, ese día esa tumba quedará vacía, y la siguiente y todos. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados y vamos a encontrarnos con el Maestro en las nubes. Él no va a tocar tierra, por eso nos llaman la segunda venida, pero yo lo llamo así, la segunda venida. Y nos iremos con Él, todos los creyentes, miles de millones que murieron y los que están vivos. Y el mundo no nos volverá a ver. Y dirán que fueron los extraterrestres. Y dirán que fueron las naves, no sé, yo no sé de a dónde, y que entonces, pero eso será ahí como una cortina de humo. Lo cierto es que nos vamos para siempre con el Señor. El versículo más importante aquí es el que vamos a leer a continuación. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Cuando estamos en tribulación, cuando estamos pasando enfermedad, cuando estamos pasando momentos difíciles, dile: nos vamos con el Señor. Sea que te mueras o sea que lo esperemos, pero lo cierto es que un día estaremos con Él. Y no habrá enfermedad, ni plaga, ni dolor, ni necesidad, ni hambre, ni sed. Estaremos plenos con Él. Vale la pena vivir para Él. Esa enfermedad que te aflige, esa situación difícil, eso que tú sientes, cuando estemos con Él no lo volveremos a sentir. Ni siquiera habrá vejez, nada de eso. Y no serán 5 años de bienestar, ni 20 años. Será por la eternidad. Vale la pena cualquier sacrificio, vale la pena estar en pie. Y así era como ellos se alentaban. Las familias completas les decían ahí en el Coliseo Romano, le decían: tienen una oportunidad para negar a Jesús
y declarar que César es su Dios. Y entonces se llevaban a los hijos y les decía: niegue a Jesús, renuncie a Jesús, declare que César es Dios y no echaremos a sus hijos a los leones. ¿Y saben qué le decían los padres a los hijos? Le decía: hijo, hija, en un rato nos veremos con el Señor. Ellos no echaban para atrás. Vale la pena cualquier sacrificio. Y luego iban los niños y luego venían por ellos también. La Biblia dice que esa generación que fue perseguida, que cuando los mataban, la gente creía que estaban haciendo algo para Dios, eran como una plaga, y ellos pensaban que al matar los cristianos, a los niños cristianos, a familias, y quemarlas en sus hogares, que ellos estaban librando al mundo de una plaga. Y por eso estas generaciones, dice la Biblia, que la tierra no era digna de que ellos caminaran sobre esta tierra. Su fe los hacía valiosos y poderosos. Pero hemos llegado a una generación que llaman la generación de cristal, donde la fe no es defendida hasta la muerte. Pero eso tiene que cambiar. El ADN de Juan, de Pedro, de Jacob, ese ADN espiritual corre por nuestras venas. Una de las muertes más impresionantes fue la muerte de Pedro, ¿no? Aunque todas las muertes fueron terribles, los aserraron, los desmembraron, a Pablo le quitaron la cabeza. Pero una de las muertes de los apóstoles que me parece tremenda fue la de Pedro. ¿Por qué? Porque a Pedro, al igual que al Señor, lo iban a matar crucificado. Es una de las muertes más terribles, agonizante. Duran hasta días ahí colgados, agonizando. Y cuando lo iban a crucificar a Pedro, él dijo, pidió el favor, su última voluntad. Les dijo: miren, crucifíquenme, pero crucifíquenme al revés, con la cabeza hacia abajo, porque yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Él no dijo que no lo mataran. Él dijo que no era digno de morir como murió el Señor, que lo hicieran de otra forma. Ese ADN, el Espíritu de Dios lo ha puesto sobre nosotros. Está ahí. Sácalo. Ustedes se han dado cuenta que cuando una persona canta muy hermoso y tiene una voz nata, se llama nato, o sea, que nació con él. Yo siempre les pregunto y les digo: uy, ¿usted cómo canta de bonito? Se le siente la potencia en su voz.
Y entonces le pregunto, ¿y alguno de sus hijos tiene la misma voz? Me dice, ah, sí, mi niña tiene la misma voz, porque lo heredó el talento. Nosotros hemos heredado el ADN de los primeros, de los que se hacían matar por su fe, de los que cuando se despedían de la familia les decían, cuando los misioneros salían en la época de Cristo y más adelante, en el tiempo de la Inquisición y en algunos tiempos de violencia, el oscurantismo y todo eso, ellos le decían a su familia, a su esposa, a sus hijos, le decían, si Dios quiere nos volveremos a ver, y si no, nos veremos en el cielo. Así eran sus despedidas. Algunos volvían a casa, pero la mayoría no. Pero ellos tenían una esperanza de que un día se iban a volver a ver, tarde o temprano. Y esa es la misma esperanza que tenemos nosotros. Un día nos vamos a encontrar con los grandes de Dios, con los poderosos de Dios, con los valientes, con los contemporáneos también. Un día veremos ese pueblo gigantesco, escúchame, miles y miles y miles de millones de creyentes. Nos vamos a ver de todas las épocas. Dios mío, eso será algo extraordinario. Ahora sí, quiero saber si alguien tiene alguna inquietud sobre el tema. Voy a tomarme 10 minutos para contestar si hay alguna pregunta, inquietud sobre el rapto de la iglesia. Gracias. Pastor, buenos días. ¿Qué pasa cuando uno tiene sueños con el rapto? ¿Se debe contar en una consejería o a quién? Bueno, nosotros acostumbramos a filtrar los sueños acá, o a mi esposa o a mí, bueno. Pero lo cierto es que siempre, escúchame bien, siempre vamos a tener sueños con el rapto, de diferentes maneras. Algunos antes, otros en el momento y otros después. ¿Por qué? Porque es uno de los hechos apocalípticos más impresionantes, incluso el más real. Y como explicábamos el viernes, el mismo Señor Jesús predicó sobre el rapto. Él mismo dijo cómo iba a ser. Entonces, siempre Él va a estar hablando, siempre Él va a estar dándote sueños, una visión, algo sobre el tema, para que nuestra mente y nuestro espíritu estén actualizados con el evento más grande que tendrá la iglesia en esta tierra. Nunca ha pasado algo así masivamente. Solamente cuando Enoc caminaba con Dios y un día desapareció, se lo llevó Dios. No encontraron su cuerpo, no murió, simplemente el Señor se lo llevó porque él tenía comunión con Enoc. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó. El segundo evento que vemos es Elías, cuando estaba con Eliseo y Dios iba a levantar a Elías al cielo. Y entonces vino una carroza, unos caballos, lo montaron en la carroza y se lo llevaron. Tampoco conoció la muerte.
Entonces esto había pasado, pero de una manera individual. Ahora será masivo. Pastor, ¿es verdad que existe la tercera venida de Cristo? Claro que sí. La tercera venida de Cristo para algunos es la segunda, pero bueno, eso es lo de menos. Lo cierto es que el Señor Jesús sí vendrá la tercera vez, pero ya la iglesia no estará acá. Cuando Él venga, lo hará directamente en Israel, en el Monte de los Olivos. Pero ya no vendrá como el Cordero, sino vendrá como el león. Y Él mismo hará una guerra contra los enemigos de Israel. Más de 200 millones de soldados combatiendo contra Israel, o sea, el ejército de China. Tratando de aniquilar a su pueblo. Y el Señor mismo los matará con la espada de su boca. Y esa será la guerra del Armagedón, que se ejecutará en el mismo lugar donde David mató a Goliat, en el valle de Ela. Y la Biblia dice que la sangre de las personas llegará hasta la boca de los caballos. Eso será una carnicería impresionante, porque todos se quisieron levantar contra Israel, aniquilar a su pueblo. Pero eso es otra historia. O sea, Dios no va a permitir que se metan con Israel, y Él mismo les hará guerra y los vencerá. Gracias. ¿Ustedes se imaginan a qué altura está la boca de los caballos? No, yo no sé. ¿Por acá? Más, yo no sé. Hasta ahí llegará la sangre. Imagínense en eso. Y esa será la tercera venida de Cristo. Después Él se sentará en el trono de Jerusalén, en el templo. El anticristo será derrotado y el Señor se sentará en el trono de Salomón. O sea que el templo será reconstruido. El templo de Salomón. Y desde ahí el Señor reinará sobre la tierra por 1000 años. ¿Cuántos? Será un gobierno de paz, el mejor gobierno que haya tenido la tierra. Y nosotros, los que nos fuimos en el rapto, reinaremos con Él. ¿Por qué? Porque en el tribunal de Cristo, que es otro tribunal, es otro juicio, allí en el tribunal de Cristo se nos entregarán los rangos. Di conmigo, los rangos. Como cuando usted apoya a un candidato y le quema todo el tiempo y le quema dinero y gana. Entonces usted, por estar con él y esforzarse, le dan un puesto. Aquí es un gobierno de justicia, y el que fue fiel, el Señor dijo: en lo poco has sido fiel,
en lo mucho te pondré. A cada uno se nos dará un rango de autoridad para gobernar con Él por 1000 años. ¿Cuál es tu rango? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué has hecho por Dios? ¿Qué has hecho por su obra, por su reino? Porque así mismo será tu rango. Yo lo único que anhelo, esto es a término personal, estar por lo menos en la puerta del templo o algo así, para poder asomarme y verlo. Pero yo no sé dónde tú quieres estar. Dice que habrán coronas, habrán mantos, habrán anillos, habrán brazaletes. Cada alma que tú ganas será una perla que se le coloca a tu corona. ¿Cómo es tu corona? ¿Cuántas almas has ganado para el Señor? ¿Cuántas perlas tiene tu corona? Porque entre más perlas, más rango. Si ven que todo tiene una razón de ser. Pero hay unos que en vez de subir perlas, las quitan de otro lugar. Muy bien, aquí me hacen una pregunta. Dice: ¿nosotros siempre fallamos? ¿Cómo alcanzar misericordia y poder volar con Cristo? Claro que sí. Todos fallamos, y a diario. La Biblia dice que el hombre más justo peca 7 veces al día. El más justo. Y yo no soy el más justo, y creo que tú tampoco. Pero Dios no está buscando perfección. Dios está buscando una persona, una mujer, un hombre que tenga un corazón para Él. Que aún en medio de su debilidad, en medio de que todos pecamos, le amamos. Nos duele cuando le fallamos. Nos esforzamos por hacerlo mejor. Y cuando hemos caído muy bajo, nos postramos y le decimos: Señor, perdóname. Eso es un corazón para Él. David, cuando pecó con Betsabé, semejante pecado, y le añade otro peor: el asesinato de un hombre inocente. Y cuando Dios lo confronta, David bota su corona, su capa, su rango, se tira al suelo con ceniza, con arena, con silicio, y se postra en el piso 7 días sin comer, pidiendo perdón a Dios. Y aunque vinieron unas consecuencias gravísimas por su pecado, sin embargo Dios dice que David tiene un corazón para Él, porque no se endureció, sino que reconoció su pecado y se arrepintió. Entonces, Dios no viene por gente perfecta, ni por los más santos. Dios viene por los que le aman. Eso es todo. Dice: ¿qué pasa con los católicos?
Pues ¿qué puede pasar? ¿Qué te imaginas? Pues nada. ¿Por qué? Porque el Señor no viene por religiones ni por credos. Él viene por sus hijos. Y los únicos hijos son los que han nacido de nuevo. Entonces no, el Señor no viene por una religión. Ni siquiera viene por la religión cristiana. No. Él viene por sus hijos, por sus hijas. Y si no han nacido de nuevo, pues simplemente no va a pasar nada. Nada. Ese es el engaño de las religiones, que se refugian en una religión, en un credo, y creen que con eso ya. Pero la Biblia es muy clara. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, el religioso, un hombre justo, un hombre temeroso, le dijo: si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Si tú no naces del agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Y el hombre estaba diciendo: yo reconozco que tú eres de Dios por los milagros, por las señales, pero el Señor no se dejó vislumbrar por eso. Él fue muy claro, le dijo: ni tus títulos, ni siendo un principal entre los judíos, ni perteneciendo al Sanedrín, ni siendo un hombre que se conoce la Biblia al derecho y al revés, eso no te alcanza. Tú tienes que nacer de nuevo. Entonces hay que nacer de nuevo. ¿Qué significado tiene cuando uno sueña con las personas que ya fallecieron? Pero tendríamos que mirar cuál es el contexto, ¿no? Pues lo primero que yo te puedo decir es que los que mueren ya no tienen más contacto con esta tierra. Así que puede ocurrir algo. Puede que tu sueño sea parte de la psiquis, y por estar pensando en alguien o por haber amado mucho a alguien, puede que sueñes con él, pero realmente no es un sueño. Es simplemente algo que está en la psiquis, o sea, en la mente. Porque los muertos, dice la Biblia, ya no tienen más contacto con nosotros. O sea, que cuando una persona dice: vino mi abuelita y me dijo que hiciera esto o aquello, eso es satánico, porque puede que tú hayas tenido el sueño y sea genuino, pero yo te aseguro que esa no es tu abuelita. Eso es un demonio que te está hablando. Porque los muertos ya no tienen más contacto con los vivos. Ya no. Eso es brujería, eso es espiritismo, eso es satanismo, todo en uno. Y como ya se acabaron las preguntas, ¿o hay más? ¿No hay más? Bien. Luego vamos a hablar el viernes de algunas señales. Yo soy muy sencillo para hablar esto. Esto es un tema escatológico muy profundo, con una cantidad de versículos allá. Esa no es la idea. La idea es que todos podamos entender lo más importante y ya. Que
genuino, no más. No me interesa tanta cosa. Que todos podamos entender que el Señor viene y viene por nosotros, y será el momento más espectacular, más impresionante, mejor dicho, será el tiempo de más felicidad para todos los cristianos, pero al mismo tiempo será el día más terrible para la tierra, porque después de ese momento vendrán los juicios más grandes sobre este planeta, cual nunca jamás han sucedido. Así que aferrarnos de algo, dijo Pedro, la carta del apóstol Pedro, si ustedes la quieren leer en casa, dice que todo lo que nosotros vemos está destinado a ser derretido por fuego. Entonces imagínense, en esos juicios va a haber como una guerra nuclear, más o menos. Y todo lo que nosotros admiramos, los edificios, las grandes construcciones, todo eso quedará derretido como cenizas. Entonces, ¿para qué tanta vanidad? A nosotros los que nos interesa es que el avivamiento se extienda. Eso sí es otra cosa. A nosotros lo que nos importa realmente es sacar el evangelio de estas 4 paredes y llevarlo a las naciones de la tierra. Eso sí es importante. Eso sí vale la pena. Eso es lo que nos mantiene vivos. Que hay un trabajo que hacer y que Dios quiere que lo hagamos. Dios no va a enviar ángeles ni arcángeles. Dios nos va a enviar a nosotros. Aquí en este momento los ángeles están aquí aprendiendo. A ellos solo se les revela las escrituras cuando nosotros las predicamos. Ellos ni siquiera tienen acceso a esto. Somos nosotros. Levanta tu mano y dile: Señor, lo que tú quieras. Hoy recibimos nuevas fuerzas, palabra de aliento. No importa el estado en que nos encontremos, no importa lo que esté pasando. Lo más grave que puede pasar es que nos vamos a morir, y ese día será el mejor día. Claro, nadie está diciendo yo me quiero morir. Bueno, hay algunos que están locos, pero digamos pero escúchame, pero mientras estemos vivos hay algo que hacer, y es grande y es sublime y vale la pena. Las almas, las almas, las almas. Cuando un cristiano muere, ¿sabe qué siento yo? Creo que la mayoría lo siente. Cuando muere un cristiano, uno dice: qué pesar, qué dolor, todo lo del tema, ¿no? Pues la separación, la familia. Pero uno por dentro, ¿sabe qué dice? Este ya pasó la prueba, ahora nos toca a nosotros. Sea como sea, pero ya está allá. Y nos falta todavía. Eso es lo que yo siento. Le digo: uy, Señor, guárdame, porque este ya, como sea, pero todavía quedamos aquí. Hay un trabajo que hacer y lo vamos a hacer. Amén. Mi Señor, úsame. Levanta tu mano. A mí me gusta que levanten las manos, porque Dios es un Dios de pactos. ¿Sabían eso? Señor, heme aquí. Todo lo que me des, mi salud, mi integridad, mi salud mental,
mis finanzas, mis hijos, mi esposa, mi esposo, todo para ti, todo consagrado para ti. Todos te vamos a servir. Todo lo que nos des es para tu reino, la salvación de los que no te conocen. Así que nada es mío realmente, sino es una provisión para poder hacer tu obra. Guárdanos fieles hasta tu regreso o hasta la muerte, cualquiera de las dos, pero guárdanos fieles. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.